Tenemos en línea a Miriam Felfeber, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, bien, con un poco de gripe, después de esta semana tan movida que a los docentes universitarios nos tuvo, por un lado, con clases públicas en la calle, y bueno, la gran marcha del miércoles, ¿no? Claro. Bueno, Tito, te cuento que Tito tampoco está por el mismo motivo. Sí, escucho el inicio del programa. Le mando un saludo acá a través de ustedes. Bueno. Bueno, de todas maneras vamos a conversar contigo acerca de este libro de reciente aparición que fue presentado a principios de mayo en la Feria del Libro, Tendencias privatizadoras de y en la educación en la Argentina, de la cual vos sos una de las autoras, ¿verdad? Sí, es una investigación que estamos llevando adelante en la CETERA, una investigación coordinada por Miguel Dualde, que es el secretario de Educación de la CETERA, bueno, y por mí, que fue un acuerdo de la Internacional de la Educación para América Latina, donde, se propuso realizar un proyecto de investigación regional para producir conocimiento justamente para ver cómo se están expandiendo estas tendencias de privatización y mercantilización de y en la educación en la Argentina. Por ahí una aclaración, ¿por qué decimos de y en la educación en la Argentina? Porque hablamos de tendencias privatizadoras exógenas que tienen que ver con trasladar el financiamiento, la prestación del servicio educativo al sector privado, pero también con tendencias que hacen a la incorporación de valores del sector privado, del sector empresarial, al mundo educativo, a la escuela pública. Bueno, ahora vamos a desarrollar estos temas contigo porque sé que el libro, justamente, esta investigación en la que participaste vos, Miriam, también estuvo participando Hugo Yasky, Sonia Leso, Leandro Botinelli, Luz Albergucci, y es de ediciones de CETERA, de manera que esto lo podemos conseguir en CETERA, ¿verdad?, en forma gratuita. Sí, y además está disponible en la página web, ¿no?, por la política que CETERA lleva adelante, ¿no?, de libre acceso al conocimiento. Bueno, por ahí una sola aclaración, la investigación, sí. El equipo lo coordinó Miguel Dualde, participé yo y participaron en algunas etapas del proyecto Luz Albergucci, Lucía Caride, Andrea Núñez y María Valmedina. Perfecto. Hugo Yasky es el coordinador de la Internacional, el presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, y Sonia Leso, la secretaria general de CETERA. Claro. Que realizó la presentación del trabajo, ¿no? Del trabajo. Ahora, Miriam Felfeber es profesora de Política Educacional en las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA, es coordinadora de la Red Estrado, y junto a Miguel Dualde coordina en CETERA la investigación sobre tendencias privatizadoras de y en la educación argentina. Contanos un poco acerca de los objetivos que ustedes se propusieron al realizar esta investigación. Bueno, justamente nos propusimos analizar cómo se están expandiendo estas tendencias que se vinculan con procesos de privatización y mercantilización de la educación. Cuando decimos mercantilización estamos diciendo el hecho de considerar la educación una mercancía que puede comprarse y venderse, ¿verdad? Uno esto lo puede observar, por ejemplo, cuando el año pasado el actual ministro de Educación y Deportes señala que para poder mejorar la educación y para construir lo que él denomina, lo que él cree que debe ser el objetivo principal, que es el capital humano, es necesario traer inversores extranjeros que vengan a la educación, a la Argentina, a fomentar una educación de calidad, ¿no? Y entonces nosotros nos propusimos algunas cuestiones que tenían que ver primero con entender qué viene pasando ya hace varias décadas en nuestro sistema educativo, por el cual la educación pública de gestión privada, o la educación tradicionalmente llamada del sector privado, se ha ido expandiendo. Es decir, que desde hace varias décadas, sobre todo con mucha fuerza, si se quiere, desde la última dictadura cívico-militar a la fecha, uno observa que ha ido creciendo la matrícula del sector privado.
Y ahí nos preguntamos qué ha pasado con las políticas educativas y cuál es su vinculación con esa distribución, expansión de la matrícula. Teniendo en cuenta una cuestión que es central, que es que Argentina es un país federal, y esto es importante señalarlo. Entonces la educación está en manos de las provincias y tenemos realidades además muy heterogéneas. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene mayor porcentaje de su matrícula en la educación privada. A grandes rasgos podemos decir que la mitad de los chicos que asisten a los niveles inicial, primario y medio de la ciudad de Buenos Aires va a un establecimiento del sector privado. Sí. Tenemos además otra particularidad, que es que Argentina, en América Latina, es uno de los países que otorga subsidios, gran cantidad de subsidios al sector privado, después de Chile. Ahora aumentados últimamente en estos días, ¿verdad? Hola, ahora aumentados además en estos días. Bueno, eso cambia, depende de la jurisdicción. Claro. Es interesante tu pregunta, porque como los subsidios los otorga cada provincia, en un momento hubo una dependencia nacional, al día de hoy cada jurisdicción decide cuántos recursos destina a subsidiar a las escuelas del sector privado. Claro. ¿no? Que lo que se subsidia es la planta orgánica funcional. Claro. Junto con eso también analizamos entonces todo lo que hace a la introducción de valores del sector privado y de la lógica empresarial que se vienen incorporando a la gestión pública de la mano de lo que se llama la cultura de la nueva gestión pública, el New Public Management en inglés es el término. Ajá. Justamente para dar cuenta de los procesos de reforma y modernización que buscan introducir estos valores al sector público y en este caso al sector educativo, ¿no? Y algunas experiencias concretas que dan cuenta también de procesos por los cuales esos valores del mercado se piensan como los valores ideales para ser, transmitidos en la escuela pública. Y acá aparece con mucha fuerza un valor que es el valor del emprendedurismo, formar emprendedores. Ajá. Emprendedores y líderes, ¿verdad? Emprendedores y líderes, ¿no? La cultura del entrepreneurship, también en inglés, el término es en inglés, que se tradujo como emprendedurismo, de individuos, como dice el ministro de Educación y Deportes de la Nación. Él dice que el sistema educativo debe formar personas que emprendan sus propios trabajos, que sean empresarios o que puedan aprender y gozar de la incertidumbre que la sociedad actual les plantea, ¿no? Sí, bueno, eso lo hemos escuchado acá. Yo estaba pensando en un artículo publicado en un periódico hace muy poquito tiempo, palabras de Adriana Puigros, que sostuvo que la educación es uno de los primeros rubros de comercio en el mundo, y agregó que el modelo que busca aplicar el macrismo se inscribe en un proceso de avance de las grandes corporaciones sobre la educación pública en su búsqueda de transformarla en un mercado. ¿Podemos desmenuzar un poco estos conceptos, digamos, para llevarlos más a lo práctico, digamos? Claro. A ver, la educación es un mercado muy lucrativo, sobre todo, especialmente en la educación superior, todo lo que hace en la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, Internet, la venta de cursos a distancia, la formación, la capacitación, el entrenamiento rápido, con cursos, comillas, rápidos, que proponen soluciones rápidas y mágicas a problemas tan profundos como son los problemas pedagógicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a fines del año pasado se instaló en la Argentina la Fundación Barkey. La Fundación Barkey es una fundación que está destinada, así en los objetivos, en la página uno lo puede ver. Sí. Podemos invitar a los oyentes a que pongan Barkey con B corta y Barkey Foundation, y uno encuentra que la fundación ha comenzado a trabajar en la Argentina abriendo centros de liderazgo e innovación educativa. Una fundación que está destinada a vender escuelas de bajo coste para países pobres, en África, en diversos lugares del país, y es la misma fundación, por ejemplo, que instaló el premio al mejor docente del mundo a uno, y se elige a uno y se le otorga una suma de dinero a quien es seleccionado, ¿no? Digo, es una lógica que tiene que ver con introducir valores que hacen a pensar que el liderazgo es la solución para todos los problemas del sistema educativo, ¿no? Y el líder se lo piensa como el líder de una empresa, ¿no? Claro, claro. Bueno, es para eso la formación de talentos, ¿no? ¿Tiene algo que ver con esto?
Sí, bueno, también hay en la agencia que está proponiendo el INET de formación de talentos, también tiene que ver con destinar recursos, y ahí también podemos ver cómo ingresa este mercado lucrativo que señala Adriana Puigrosa a través de convenios que el INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio, firma con empresas de diversos sectores para capacitación laboral, que es interesante porque por un lado se plantea formar emprendedores o personas que puedan realizar sus propios trabajos, pero después se firman convenios con ONGs para capacitación laboral que en algunos casos puede terminar significando mano de obra barata para las empresas. Ahora, ¿cómo llegan ustedes a las fuentes, digamos? ¿De dónde sacan toda esta información sabiendo que hay un ocultamiento muy grande en relación a los convenios, por lo menos en materia educativa? Es muy interesante tu pregunta, porque para hacer esta investigación nosotros primero relevamos, lo primero que hace es ir al boletín oficial, y uno supone que en el boletín oficial, donde se publica todo lo que realizan los ministerios de la Nación, está toda la información de los convenios que se firman, de los montos, de los recursos que se transfieren al sector privado en esos convenios, ¿no?, que se firman. Sin embargo, no es así. Y para poder acceder a los diversos convenios que se van firmando, entonces nos manejamos con las páginas del Ministerio, donde a veces se difunde. El Ministerio firmó un convenio con, por ejemplo, la empresa Cisco o la empresa Internet Media Services de Tecnología de la Información para determinadas cuestiones. En los Twitter de los funcionarios, donde entonces aparece la foto y firmando el convenio. Pero es interesante ver que esta información, que se supone que es pública, no está... no es una información de fácil acceso, y tampoco es de fácil acceso los montos que el Ministerio compromete para esas empresas. Por ejemplo, el INET firmó un convenio con una fundación que se llama Enseña por Argentina, un convenio de cooperación técnica y cooperación institucional y asistencia técnica para mejorar la calidad de la educación técnica de esta fundación, que es una fundación que responde a una fundación internacional, donde se contratan a personas que no son docentes, líderes, jóvenes emprendedores, a que se dediquen a la docencia durante un periodo de 2 años, ¿no? Se les da una capacitación, un entrenamiento rápido, sobre todo en liderazgo, y para que puedan trabajar como docentes en escuelas que atienden a sectores populares, ¿no? Porque también hay una cuestión, eso es interesante señalar, ¿no?, como muchas de estas propuestas están destinadas a introducir la lógica de mercado, sobre todo se dice para mejorar las escuelas que atienden los sectores más pobres. Hablando acerca de este material tan interesante que se ha publicado, que han publicado desde CETERA y que pueden retirar en CETERA, en la calle Chile, al 1000 y pico, ¿verdad, Miriam? Hola. Hola. Sí, perdón. Disculpen que se me fue el sonido. Bueno, perdón. No, creí que estabas allí. Vamos a poner la dirección después exacta de CETERA para aquellos compañeros y amigos, la oyentes. CETERA queda en Chile al 654. 654. Sabía que era Chile, pero no me recordaba el número. Bueno, para retomar un poquito lo que estábamos hablando recién acerca de Enseña Argentina y de otras empresas internacionales que están incluyéndose en las escuelas, lo que me interesaría es que hablásemos un poco más concretamente de qué es lo que está pasando en algunas escuelas. Sabemos que hay denuncias por parte de docentes y por parte de padres, en el sentido de que hay ONGs y empresas que se están, digamos, que entran a las escuelas, que hablan con los chicos, que están dentro de las clases, y que en realidad, bueno, no son personas que pertenecen al sistema educativo, ¿no? Estas son las empresas a las que esto uno te podría referís. señalar que es una tendencia histórica, pero obviamente que en determinados momentos cobra más fuerza. Claro, no es una novedad. Cuando yo iba a la escuela secundaria, al Normal 4, en la dictadura, me acuerdo que venía la empresa Johnson & Johnson y nos explicaba cómo funcionaba el aparato genital femenino y después nos repartían... Es verdad. ¿No? Los productos de la empresa. Sí, es verdad. Yo también lo recuerdo ahora que lo decís. Pero, a ver, lo que es interesante es ver cómo hay
cómo van permeando estos valores. Primero, como vos decías, bueno, tal vez hay empresas que llegan a las escuelas, o más que empresas también ONGs. Por ejemplo, hay una ONG que está hace mucho tiempo, esto no comenzó con el actual gobierno, ni tampoco con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está hace 9, 10 años ya, que es una ONG que se llama Junior Achievement, que es una ONG que enseña a formar emprendedores. Entonces dan cursos, uno puede entrar a la página y ver desde el nivel inicial, donde se enseña la importancia del dinero, cómo funciona un banco, cómo armar una empresa. Es decir, que se intenta introducir desde pequeños, ¿no?, a los niños los valores que se accionan con los valores de mercado, ¿no?, como los valores centrales. Pero otra cosa que me interesa señalar es, por un lado, bueno, los docentes o directivos de la provincia de Mendoza y de Jujuy, cuando hablamos de la Fundación Barclay, algunos deben saber de qué estamos hablando porque han participado de los cursos de liderazgo. Son 2 provincias que han firmado convenios con la Fundación y que ya han comenzado a formar líderes para el sistema educativo. En la Ciudad de Buenos Aires, lo que aparece, que es otra forma de penetración o nosotros lo entendemos, lo interpretamos como una forma de penetración de la lógica privada en el sector público, es copiar modelos extranjeros como los modelos exitosos en términos de dar respuesta a los problemas de calidad del sistema. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa que se llama Escuelas de Innovación Pedagógica, donde lo que hace es, bueno, ellos dicen que consiste en conocer buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje en otros países, y lo que hacen concretamente es pagar canon de estos modelos escolares de Finlandia, de Suecia, el bachillerato internacional, el programa de Academia de Artes de Boston, etcétera, donde entonces lo que se hace, las escuelas públicas de la ciudad deciden adoptar esos modelos, ¿no? Y esto es toda una forma de entender la educación, porque estamos mirando escuelas de otros países que ni siquiera son de Latinoamérica, ¿no? Ya dejamos de mirarnos y pensarnos de Latinoamérica, como el modelo ideal a copiar, como si pudiese trasplantar su modelo, ¿no? Si discutimos la educación en Finlandia, bueno, discutamos el PBI de Finlandia, discutamos el estado de bienestar en Finlandia, discutamos un Estado que no evalúa a sus docentes, ¿no? Discutamos un Estado que no ataca a sus docentes como sucede acá. Entonces, queremos copiar algunas cuestiones, algunos modelos exitosos, ¿no? Pero digo, sin mirar cómo ese modelo forma parte de una realidad mucho más integral y compleja, ¿no? Y discutir si esos son los modelos a los cuales nos queremos parecer. Sí, bueno, ahí está, bueno, ¿en qué grado tiene participación o no, por ejemplo, los docentes, los gremios docentes, los pedagogos argentinos? Bueno, digamos, las 2 escuelas que comenzaron con ese programa, finalmente, tuvieron conversaciones con las autoridades de la ciudad y decidieron, comillas, voluntariamente ingresar a esos programas, ¿no? Es interesante porque los sindicatos docentes están siendo atacados, a la par que avanzan las tendencias privatizadoras. Hay diversos trabajos, por ejemplo, un informe que se presentó el año pasado en la Argentina de la Comisión por el del Diálogo Interamericano, también una ONG, donde justamente se señala las reformas necesarias y los sindicatos docentes aparecen como un obstáculo para esas reformas, justamente porque los sindicatos docentes aparecen como un obstáculo para introducir la lógica de mercado en la educación pública, ¿no? Aparecen defendiendo el derecho a la educación, defendiendo el derecho a la educación en términos de construcción colectiva, pensando que la escuela tiene otra función que formar emprendedores o sujetos que vivan en la incertidumbre. Claro. Bueno, y en este sentido, bueno, yo creo, para ir cerrando un poquito, Miriam, ya esta entrevista, digamos, el hecho de los 24 días y de la continuación de la escuela itinerante en la ciudad de Buenos Aires por parte de la CETERA, la cantidad de gente que asistió, ya superó, digamos, la cuestión salarial, que por supuesto es importantísima, pero que fue más allá, digamos, de la cuestión salarial, sino que la paritaria nacional, por ejemplo, abarca también aspectos de capacitación, aspectos de infraestructura y, por supuesto, presupuesto, y que esto también tiene que ver, me parece, con estas cosas que estamos conversando en este momento y que de alguna manera
la escuela itinerante pudo mostrarlo, por lo menos a cierto sector de la población. Creo que hay que hablar más sobre estos temas y hay que difundirlos más, porque todavía me parece que no se termina de comprender a veces, para quienes no están en el ámbito, en los espacios educativos, esta cuestión de qué se trata la mercantilización de la educación, de qué hablamos cuando hablamos de esto, ¿no? Claro, en realidad el marco de todo esto es discutir el derecho a la educación, ¿no? Bien. El derecho a la educación que tienen todos en la Argentina, desde el norte hasta el sur. ¿Quién es responsable de garantizarlo y a través de qué mecanismos? Si esos mecanismos tienen que ver con un Estado presente que garantiza recursos, tiene que ver con un Estado que impulsa, qué objetivos se impulsan a través de la educación, si tiene que ver con un proceso de construcción colectiva, de confianza en los otros, de construcción con los docentes, o tiene que ver con un modelo educativo que creemos que vamos a poder, digamos, construir a partir de introducir la lógica de mercado, de contratar empresas o fundaciones que desarrollen sus actividades, con fondos, muchas veces con fondos públicos. Eso es interesante, sí, ¿no? Cuando también se plantea, no hay fondos para la educación, pero por ahí se firman convenios, no hay fondos para comprar más computadoras y avanzar o cumplir con los objetivos, que en su momento se planteó el plan Conectar Igualdad, pero después hay fondos para firmar con empresas que comienzan a introducir, por ejemplo, otro software, ya no el software libre, otra manera de, por ejemplo, pensar esa introducción digital o tecnológica en la escuela, y que sería interesante ir analizando, ¿no? Yo te propongo, Miriam, porque este tema da para muchísimo más y sé que podríamos seguir hablándolo. Lo que te propongo es invitarte otra vez para seguir hablando sobre estos temas y también a Miguel Dualde, por supuesto estás invitado, sé, Miguel, que estás escuchando del otro lado también, para seguir profundizando un poco sobre estos temas y que nuestros oyentes también se interesen y bueno, y puedan también acercarse al material que ustedes acaban de imprimir, de publicar. Van a sacar otra investigación, ¿verdad? Estamos continuando. En realidad, ese trabajo es la primera parte de la investigación y estamos avanzando. Por ejemplo, lo que comenté de la Fundación Barclay no estaba porque en realidad comenzó a operar en la Argentina a fines del año pasado esta fundación, ¿no? Entonces, bueno, sí estamos avanzando justamente en ver esto, ¿no? Todas las fundaciones, ONGs, empresas del sector privado que están firmando convenios con el Ministerio de Educación de la Nación, y también vamos a avanzar en ver qué está pasando en las provincias, ¿no? Porque la realidad de cada una de las provincias es muy diferente y queremos también avanzar en dar cuenta de cómo está penetrando estas tendencias privatizadoras de la educación en cada una de las provincias, ¿no? Miriam Felfeber, te agradezco muchísimo esta participación tuya acá en Sintonía Educar, y vamos a seguir conectadas, vamos a seguir con estos temas y bueno, en lo que podamos difundir, estamos aquí para eso, ¿sabes? Bueno, les agradezco a ustedes por ocuparse de este tema tan relevante. Bueno, un beso muy grande y que te mejores. Muchísimas gracias. Chao, un beso. Un abrazo.